Los primeros días en cualquier edición de Supervivientes suelen ser una mezcla explosiva de emociones, expectativas y nervios. Los concursantes llegan a la isla con la ilusión de vivir una aventura única, pero también con el peso de saber que cada palabra, cada gesto y cada decisión puede acabar generando tensiones inesperadas. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en Supervivientes 2026. Apenas ha pasado una semana desde que los concursantes pisaron las playas de Honduras y ya se han producido los primeros conflictos importantes entre varios participantes. Uno de los momentos más comentados ha sido el enfrentamiento que ha tenido como protagonistas a Marisa Jara, Maika Benedicto y Claudia Chacón. Un conflicto que comenzó por un detalle aparentemente pequeño, pero que terminó convirtiéndose en una discusión que ha generado tensión entre varias concursantes. Todo ocurrió durante uno de los primeros días de convivencia en la playa. Los participantes todavía estaban adaptándose a las condiciones de supervivencia, tratando de organizarse para conseguir comida, aprender a convivir y acostumbrarse a una vida completamente diferente a la que llevaban fuera del reality. En ese contexto, los pequeños detalles pueden acabar convirtiéndose en grandes problemas. Y eso fue exactamente lo que pasó. En un momento de la jornada, Marisa Jara se encontraba intentando abrir un coco. Los cocos se han convertido en uno de los alimentos más importantes en la isla, y los concursantes deben abrirlos con cuidado para poder aprovechar el agua y la pulpa. Mientras realizaba esta tarea, Marisa sufrió un pequeño accidente. Al manipular el cuchillo para cortar el coco, terminó haciéndose una herida en uno de sus dedos. En ese momento, Maika Benedicto se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y fue entonces cuando intervino. Maika pidió que el cuchillo fuera desinfectado correctamente antes de que alguien más lo utilizara. Su preocupación estaba relacionada con la higiene. Quería asegurarse de que el utensilio estuviera limpio, especialmente después de que hubiera tenido contacto con sangre. Maika preguntó si simplemente habían echado agua al cuchillo o si también lo habían limpiado con jabón. Un comentario que, en principio, parecía lógico dentro de un contexto de supervivencia. Pero la reacción de Marisa fue completamente diferente. La modelo no se tomó bien el comentario. De hecho, lo interpretó como una crítica exagerada. Y su respuesta fue inmediata. Marisa aseguró que no tenía nada grave y dejó claro que no entendía tanta preocupación por algo que para ella era simplemente un pequeño corte. La conversación comenzó a subir de tono. Marisa respondió con cierta ironía. Llegó a insinuar que en situaciones peores que esa otras personas habrían metido la mano sin preocuparse tanto. Ese comentario provocó que la tensión aumentara rápidamente. Lo que había empezado como un simple comentario sobre higiene, terminó convirtiéndose en un intercambio de reproches. Maika insistía en que simplemente quería mantener unas condiciones mínimas de limpieza. Mientras tanto, Marisa comenzaba a mostrar signos de molestia. En medio de esa tensión apareció una tercera persona que terminó cambiando por completo el rumbo de la conversación. Claudia Chacón. La exparticipante de la Isla de las Tentaciones escuchó parte de la discusión. Y fue entonces cuando Maika decidió mencionar algo que nadie esperaba. Maika dejó caer que si hubiera querido hablar a espaldas de alguien, le habría dicho a Claudia que Marisa la había nominado. Una frase que cambió completamente el ambiente. Porque Claudia no sabía nada de esa nominación. En ese momento, la sorpresa fue total. Claudia reaccionó inmediatamente. Le preguntó directamente a Marisa si era cierto que la había nominado. La tensión aumentó todavía más. Claudia explicó que días antes le había preguntado directamente a Marisa si había sido ella quien la había nominado. Y que en aquel momento Marisa le había dicho que no. Ese detalle fue el que realmente encendió el conflicto. Para Claudia, el problema no era la nominación en sí, sino el hecho de que Marisa no hubiera sido sincera. Según explicó, lo que le molestó fue descubrirlo de esa forma. Y no por boca de Marisa. Las palabras comenzaron a volar entre ambas. Claudia expresó claramente que le habría gustado que Marisa se lo hubiera dicho a la cara. Y no enterarse por un comentario indirecto en medio de una discusión. Marisa intentó justificarse. Explicó que no había querido hacerle daño. Que no quería que se sintiera mal. Pero las explicaciones no parecían convencer a Claudia. La conversación se convirtió rápidamente en un cruce de reproches. Claudia llegó a decir que, a partir de ese momento, nominaría siempre a Marisa. Una frase que dejaba claro que el conflicto estaba lejos de solucionarse. Sin embargo, con el paso de los días parecía que la situación se había calmado. Las concursantes habían hablado. Habían dejado atrás la discusión. O al menos eso parecía. Hasta que llegó el primer consejo de los dioses.
Durante el programa Conexión Honduras, los concursantes se reunieron para hablar sobre los primeros conflictos que habían surgido en la isla. Y uno de los temas que salió a la luz fue precisamente el enfrentamiento entre Marisa, Maika y Claudia. Las imágenes del momento fueron mostradas delante de todos. Y fue entonces cuando la tensión volvió a aparecer. Las protagonistas tuvieron que revivir la discusión. Algo que no le sentó nada bien a Marisa. Visiblemente molesta, la modelo reaccionó con enfado. Sandra Barneda, que estaba conduciendo el programa, se dio cuenta inmediatamente de que algo no iba bien. Le preguntó directamente qué le ocurría. Y la respuesta de Marisa fue clara. Dijo que no entendía por qué se estaba volviendo a hablar del tema. Según explicó, para ella ese conflicto ya estaba solucionado. Marisa insistió en que se habían enfadado, habían hablado y habían hecho las paces. Por eso no comprendía que se volviera a sacar el tema. También explicó que no sabía que Maika tenía tanta preocupación por la higiene. Dijo que no conocía ese aspecto de su personalidad. Y que por eso se quedó en shock cuando ocurrió la discusión. Además, explicó que cuando Claudia le preguntó por la nominación se sintió incómoda. No supo cómo reaccionar. Y decidió decir que no para evitar que su compañera se sintiera mal. Una explicación que intentaba cerrar el conflicto. Pero que no convenció del todo a todos los presentes. Porque para Claudia el problema seguía siendo el mismo. La falta de sinceridad. Y ese detalle seguía generando incomodidad entre ambas. El Consejo de los Dioses dejó claro que, aunque las concursantes aseguraran que el conflicto estaba cerrado, las heridas todavía no estaban completamente curadas. Y en un reality como Supervivientes, donde la convivencia es constante y las emociones están a flor de piel, cualquier pequeña chispa puede volver a encender el fuego. La tensión entre las tres concursantes ha dejado claro que la convivencia en la isla no será nada fácil. Porque cuando el hambre, el cansancio y la presión se combinan, los conflictos pueden aparecer en cualquier momento. Y este enfrentamiento podría ser solo el comienzo.